Imagina confiar en un médico con tu vida, creyendo que está allí para ayudarte. Pero, ¿y si ese mismo médico estuviera secretamente quitando vidas en lugar de salvarlas? Esta es la aterradora historia real del Dr. Harold Shipman, un médico respetado que utilizó su posición para asesinar a más de 500 pacientes. Durante años evadió la justicia, pero fue un solo e inesperado error el que sacó a la luz sus horribles secretos. ¿Qué llevó a su caída? Mantente atento, porque la impactante verdad es más aterradora de lo que podrías imaginar. Las víctimas seleccionadas por el Dr. Shipman. El adulador observador, el Dr. Harold Shipman, era un compañero de barco. El médico principalmente seleccionaba a pacientes que vivían solos y eran muy mayores, cuyas muertes no podrían ser fácilmente sospechadas. El Dr. Shipman solía pasar tiempo extra con esos pacientes y visitaba sus hogares para escucharlos, haciéndoles sentir que, aunque estuvieran solos, el Dr. Shipman estaba allí para escuchar todo lo que decían. Algunos pacientes confiaban tanto en el Dr. Shipman que incluso le daban las llaves de sus casas. Debido a esta actitud, se hizo muy famoso en Hyde. La gente pensaba que el Dr. Shipman solo trataba a personas mayores, pero bajo esta apariencia, él se enteraba de quién estaba solo, en qué momento, cuánto dinero y propiedad tenían, quién era el dueño de la casa, quién visitaba y dónde vivían sus familiares. Una vez que el Dr. Shipman estaba satisfecho, mataba a sus pacientes dándoles una sobredosis de medicina. Dado que estos pacientes eran mayormente mayores de 80 años, nadie sospecharía de sus muertes. La carrera temprana del Dr. Shipman y su adicción a las drogas. El Dr. Shipman comenzó su carrera en una ciudad llamada Pontefract, a 70 kilómetros de Hyde, donde trabajó en un hospital. Trabajó allí hasta 1974, cuando dejó Pontefract y se mudó a Todd Modern, donde se convirtió en médico general en el centro médico Abraham y Marod. Durante su tiempo allí, recetó grandes cantidades de analgésicos a algunos pacientes, analgésicos que eran altamente adictivos. El Dr. Shipman era adicto al fármaco Pantheon y lo recetaba deliberadamente a sus pacientes, incluso cuando no era necesario. Los pacientes se sentían bien después de tomar la medicina, pero en realidad los hacía sentirse peor. No se sabía que él estaba tomando drogas, lo que atraía a los pacientes hacia él, aunque no querían ser tratados. Después de ser atrapado, la administración del hospital despidió al Dr. Shipman y el asunto escaló hasta la cancelación de su licencia. Sin embargo, Shipman escapó de que se le revocara la licencia. Después de un breve paso por rehabilitación, cuando ya se le había olvidado, regresó a Hyde en 1977, donde se convirtió en médico general en el centro médico Donnybrook. El aumento de los asesinatos y la primera sospecha. El Dr. Shipman continuó practicando como médico general en 1980. Durante este tiempo, ni dejó las drogas, ni dejó de buscar oportunidades para asesinar a pacientes mayores. La frecuencia de estos asesinatos aumentó considerablemente a partir de 1993, cuando abrió su propia clínica en Hyde y se hizo un buen nombre en la ciudad. La situación permaneció igual durante varios años. Nadie sospechaba de las actividades del médico. Esta sospecha creció aún más cuando se supo que todos los 16 pacientes del Dr. Shipman fueron cremados después de su muerte. La mayoría de los cristianos entierran a sus seres queridos y solo algunos eligen la cremación. También se notó que la mayoría de estos pacientes eran mujeres mayores que habían sido encontradas muertas en sus casas, lo cual no era normal. Estos pacientes a menudo morían mientras estaban sentadas con ropa buena y en algunos casos el Dr. Shipman encontraba a los pacientes muertos en sus hogares, aunque nunca los había visitado antes. La investigación y el error del Dr. Shipman. Se llevó a cabo una investigación basada en este informe, pero la policía no encontró evidencia concreta contra el Dr. Shipman. La investigación se cerró después de un mes. Sin embargo, los pacientes del Dr. Shipman seguían muriendo y él mismo presentaba una queja del formulario B cada vez. El formulario B es un formulario que debe ser firmado por el médico que trata al paciente, donde escribe la causa de la muerte. Sin embargo, el problema era que el formulario C, que también necesita la firma de otro médico, a menudo quedaba sin firmar en la mayoría de los casos. Las firmas eran obtenidas de amigos de médicos o personas que no dudaban de él. De esta manera, el Dr. Shipman escribía información falsa en los certificados de defunción de sus pacientes y los enviaba para su cremación fácilmente, sin que nadie sospechara nada debido a este proceso.
Muchas muertes no fueron investigadas, lo que permitió que Shipman ocultara sus asesinatos con facilidad. La hija de Kathleen, Angela Woodruff, una abogada, se sospechó de la misteriosa muerte de su madre cuando encontró el testamento de su madre en el que Kathleen había escrito que su casa debía ser entregada al Dr. Shipman. El Dr. Shipman había estado muy cercano a la familia y no sabía del testamento. Angela sospechó que algo no estaba bien cuando el testamento solo mencionaba una casa, aunque su madre en realidad poseía 2 casas. Angela Woodruff fue a la policía, quienes comenzaron una nueva investigación. El cuerpo de Kathleen Grundy fue exhumado y enviado para una autopsia. Se descubrió que su cuerpo tenía altos rastros de diamorfina, heroína. Cuando la policía interrogó al Dr. Shipman, él afirmó que Grundy era adicta a la heroína y que había escrito esta información en su computadora antes de tratarla. El Dr. Shipman había comenzado recientemente a hacer entradas en un registro médico informatizado, pero no se dio cuenta de que la fecha de la última edición del archivo se guardaría automáticamente. Cuando la policía examinó las entradas de la computadora, descubrieron que, aunque el Dr. Shipman había ingresado la fecha antes de la muerte, la última fecha de edición mostraba claramente un tiempo más reciente. El avance clave y el arresto. Una investigación adicional llevó a la policía a encontrar la máquina de escribir utilizada para redactar el testamento falso. Se descubrió que algunos caracteres en la máquina de escribir de Shipman estaban corruptos, y los mismos caracteres corruptos se encontraron en el testamento. El testamento de Kathleen estaba desaparecido y el 7 de septiembre de 1998 el Dr. Harold Shipman fue arrestado. Cuando se hizo público, las personas cuyos seres queridos habían sido asesinados por Shipman en el pasado también se presentaron, pero no habían alzado su voz antes, temiendo al conocido médico. La policía también investigó a otros 15 pacientes que habían muerto por envenenamiento algún tiempo antes. En todos estos casos surgió un patrón específico, en el que a los pacientes se les había administrado una dosis letal de diamorfina. El Dr. Shipman había firmado sus certificados de defunción él mismo, listando la vejez como causa de muerte y recomendó la cremación para borrar cualquier evidencia. Durante la investigación, todos los casos de pacientes tratados por el Dr. Shipman fueron reexaminados. El equipo de investigación revisó todos los documentos, certificados de defunción y registros médicos manejados por Shipman. También entrevistaron a las familias de aquellos que habían sido tratados por él y realizaron autopsias forenses en algunos cuerpos después de exhumarlos. La investigación fue exhaustiva y se reveló que desde 1975 hasta su arresto, el Dr. Shipman había matado a un total de 218 pacientes. Este es un número confirmado, pero hay muchos más casos que no pudieron ser confirmados debido a la falta de pruebas. Se estima que el número real de víctimas podría ser tan alto como 260. La muerte del Dr. Shipman y sus consecuencias. El Dr. Shipman fue condenado a cadena perpetua. Se ahorcó atando una sábana a las rejas de su celda. Después de su muerte, sus compañeros de celda fueron liberados de prisión. Uno de sus compañeros afirmó que el Dr. Shipman había confesado haber matado no a 260, sino a 508 personas. La verdadera razón detrás de sus asesinatos nunca ha sido determinada. Algunas personas creen que Shipman era un psicópata que quería ganar dinero, mientras que otros especulan que la muerte de su madre tuvo un impacto significativo en él. La madre del Dr. Shipman, que era paciente de cáncer, había recibido morfina como analgésico. Los expertos creen que el Dr. Shipman podría haber comenzado a matar a sus pacientes administrándoles morfina de la misma manera para replicar el método usado en su madre. El reinado del terror del Dr. Harold Shipman duró demasiado tiempo, dejando familias destrozadas y vidas perdidas. Pero al final, su propio error llevó a su captura, exponiendo uno de los secretos más oscuros en la historia médica. Si encontraste esta historia escalofriante, asegúrate de dar me gusta, compartir y suscribirte para más impactantes historias de crimen real. Deja tus pensamientos en los comentarios abajo. ¿Qué crees que fue el verdadero motivo detrás de las acciones de Shipman? Nos veremos en el próximo video, donde desentrañaremos otro caso espeluznante que te mantendrá al borde de tu asiento. Mantente a salvo y sigue cuestionando el mundo que te rodea.